Y retomamos el tema de esta reforma electoral ya presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Y para hablar de esto, le agradezco que nos tome la comunicación a Ukip Espadas Ancona, consejero del Instituto Nacional Electoral. Señor, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por tomar la comunicación. Y bueno, ya lo conocido, ya incluso a este decálogo que presentó la presidenta sobre esta reforma, ¿qué opinión le merece usted? Bueno, a ver, la iniciativa resultó ser muy fiel al decálogo presentado previamente. Mis opiniones son básicamente las mismas. Lo primero que extraño son dos cosas, dos reformas que a mí me parecían muy importantes. La primera, para establecer en términos jurídicos la supremacía de los derechos generales de los electores a la hora de los litigios, es decir, que en los litigios entre partes, que son todos, o casi todos, en los fallos los tribunales estuvieran obligados a considerar el impacto en los derechos derivados del derecho a votar, la secrecía, la autenticidad, la libertad del voto, y no nada más los derechos de las partes en conflicto, para decirlo de manera muy simplificada. Lo otro es avanzar hacia una representación proporcional directa, hacia proporcionalidad directa en la representación en todas las cámaras, que esto tiene un impacto político más evidente que el anterior. Pues siempre he sostenido por años que la única manera de garantizar el viejo lema de la democracia, un ciudadano, un voto, es a través de la proporcionalidad directa en la conformación de las cámaras. Esos son los dos grandes vacíos que yo veo. En lo particular, no me parece adecuada la forma de distribución de la representación proporcional. Me parece que los tres mecanismos que se proponen, lista para migrantes, listas desbloqueadas a nivel nacional y premios a mejores perdedores, generarán diputados con una representatividad mucho menor de los que se generan con las listas bloqueadas como las que actualmente tenemos. Para lograr que los plurinominales sean vistos, recorran territorio y hagan campaña, no son necesarias estas medidas, porque el problema no son las listas plurinominales, sino que se votan casi en secreto en la misma boleta que las uninominales. Y para revertir esto basta una modificación legal a un artículo, de forma tal que al votar la gente tenga claridad que en una boleta está votando por candidatos a diputados de representación proporcional y que su voto beneficiará específicamente a esos ciudadanos que aparecen listados. Es decir, hay voces que de alguna forma cuestionan esto, en que tiene más ventaja, obviamente, quien en este momento pues ya pues privilegia tener la mayoría, ¿no? En este caso, tanto de las dos cámaras. No entendí. Sí, o sea, de alguna forma cuestionan esto de que se tiene más ventaja, obviamente por el partido de Morena, si se llega a manejar esta reforma electoral, porque van a tener igualmente la misma representación, incluso por encima de esta mayoría legal. Bueno, es que se mantiene la sobrerepresentación. Hay que decir que la sobrerepresentación se estableció en la Constitución desde 1996, contra la opinión de muchos, pero bueno, fue lo que se pudo negociar con el PRI en aquellos años. Es desde entonces que viene la sobrerepresentación y se mantiene en esta propuesta de reforma electoral. Ahora, otro tema que también pues ha llamado la atención es la reducción de gastos electorales. ¿Esto de alguna forma también está justificado? ¿Es válido lo que presenta la presidenta? Yo no estoy de acuerdo con que se deba recortar el presupuesto de los partidos. A mí me parece que este financiamiento público ha garantizado que haya mínimos de competitividad, es decir, que un partido no pueda ser borrado de la competencia política porque no tiene el mínimo de recursos para hacer sus propuestas y hacer ver a sus candidatos, y que la reducción del presupuesto partidista perjudicaría esta función pues muy importante dentro del sistema electoral.
creo que no aporta a la pluralidad y a las elecciones democráticas reducir el presupuesto de los partidos. Y sobre todo la filtración, ¿no? También de otro tipo de recursos, que de eso también pues se ha visto en los últimos años. Bueno, aunque la realidad hay que aceptar que el financiamiento público, si bien sí solucionó el problema de la eliminación por falta de dinero, de la incompetitividad por falta de dinero de los partidos políticos, no pudo solucionar el problema de la introducción ilícita de recursos al sistema electoral. Para eso lo que se requiere es fortalecer la fiscalización y en principio se hacen propuestas para que el INE pueda tener una mejor vigilancia del gasto. Eso me parece correcto. Ahora, la polémica también que se generó, incluso se les dijo por ahí el término, o más bien pues el origen del PREP, que si se iba a desaparecer o no. ¿Esto qué opinión le merece? ¿Se debe mantener tal y como ahora se presenta en la reforma? A ver, yo creo que eso vale la pena una reflexión más larga. Yo en principio estaba de acuerdo con que si se hacen los cómputos a partir del domingo, pues no sería necesario el PREP. Pero eso tal vez no sea así para todo el país. Es decir, aquí en la Ciudad de México funciona así y funciona muy bien, pero efectivamente se trata de una gran zona urbana en donde los paquetes tienen que moverse muy poco para llegar a los consejos distritales. Pero hay otras zonas del país, piensa en un estado gigantesco como Chihuahua, o en estados con geografías complicadas como Chiapas o Guerrero, probablemente sea conveniente mantener el PREP. Creo que esta propuesta, que está bien en principio que los cómputos, no está bien en principio, está bien que los cómputos empiecen la noche de la elección, pero habría que valorar si esto implica necesariamente eliminar el PREP. Claro, y definitivamente el tiempo que se deje todavía en tener certidumbre de una elección, pues bueno, genera más sospechas, ¿no? Bueno, efectivamente, ese fue el origen del PREP. Como los cómputos se hacían en todo el país, ahora se hacen en todo el país, menos en la Ciudad de México, hasta el miércoles, claro. El PREP era una garantía, bueno, es una garantía de, por su inmediatez, de qué resultados están teniendo en cuenta en cada casilla. Recordemos que en la antigüedad, ahí por mediados de los años 80 del siglo pasado, esos días entre que se votaba el domingo y que se contaban los votos el miércoles, eran los días que se utilizaban para hacer fraude electoral, para sustituir paquetes, para modificar actas, falsificar documentación. Por eso surge el PREP. Y por eso además se recorta el tiempo de espera, porque antes el cómputo se hacía hasta el domingo siguiente, después se redujo al miércoles, lo cual también fue un avance en su momento. Me parece, para sintetizar, me parece que es muy correcto que se ponga el cómputo a partir del domingo mismo de la elección, pero que sí hay que considerar la realización del PREP, tal vez con modalidades distintas de las que se hace ahora, en las zonas urbanas de fácil acceso. Bien, pues seguiremos en ese tema que sin duda es importante e interesante, obviamente, lo que se continúe en las próximas horas y días. Señor Uquib Espadas, muchísimas gracias por este tiempo y sus impresiones. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buen día.